Bienvenidos a un nuevo video de vectores. En esta ocasión encontraremos la resultante de la suma de este vector. ¿Qué nos piden? Determinar un vector paralelo al vector resultante, haremos el literal A, y luego un vector paralelo a la resultante y de magnitud unitaria. En esta ocasión, pues, haremos uso de una tabla de vectores para resumir toda la información y que ésta esté de manera más organizada. Identificaremos en ella el vector que estamos trabajando, la magnitud de dicho vector, la dirección del vector, la componente en I que vamos a determinar y la componente en J que determinaremos. Comencemos por la primera componente que deseamos determinar, que sería el vector menos A. Muy bien, el vector menos A, ¿cuál es su magnitud? Pues el vector menos A, como la magnitud de A es 6, pues de igual forma el vector menos A tendrá una magnitud de 6. ¿Cuál será la dirección de este vector? Como la dirección del vector A está en sentido noreste, entonces la dirección del vector menos A estará en dirección suroeste. ¿Y cuál será el ángulo de este vector? Pues observemos cómo simplemente le tengo que sumar 180 a 45 y así el ángulo de este vector será de 225 grados. Vamos por el segundo. Nos piden 2C. Muy bien, para hacer 2C observamos que nuestro vector C está sobre la línea vertical. Es decir, que 2C lo que está haciendo es duplicando la magnitud de C. Entonces ya no sería 4, sino que en este caso sería una magnitud de 8. ¿Qué dirección tiene? Pues bueno, como no hemos multiplicado un negativo como en el caso anterior, en esta ocasión pues tendrá la misma dirección, es decir, 90 grados. Vamos por el tercero, 3D. En este caso, pues simplemente multiplicamos por 3 la magnitud del vector D, ya no sería 4, sino que 4 por 3 sería 12, y como no es negativo, pues mantendremos los 150 grados. Así, el vector 3D tendrá una magnitud de 12 y los mismos 150 grados. Para terminar, tenemos menos un medio de b, es decir, que este vector se ha disminuido a la mitad su magnitud y tiene acá los 60 grados. Observe cómo la dirección de este vector b era suroeste, es decir, que para el vector menos un medio de b será noreste, por lo que acá menos un medio de b vamos a tener 5 medios como magnitud y 60 grados como dirección. La pregunta que nos hacemos es ahora, ¿cómo vamos a determinar las componentes en I y las componentes en J de estos vectores? Pues simple, si tú tienes un vector acá y sabes su dirección θ, entonces, para determinar la componente en I de este vector B, lo que hacíamos era la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, para determinar esta distancia de acá, que es la componente en I, pues hacemos la magnitud coseno del ángulo. Y para determinar la componente en J, pues hacíamos la magnitud del vector por el seno del ángulo. Observemos cateto adyacente y cateto opuesto. Eso mismo podemos hacer acá, pues con estas direcciones, sin cambiar nada, los ángulos los vamos a tratar tal cual. Así, para hacer la componente en I de este vector menos A, lo que vamos a hacer será 6 por el coseno de 225 y así obtendremos menos 4.24. Para obtener la componente en J, lo que vamos a hacer es 6
por el seno de 225 y así pues obtendremos 4.24. Para el 12 vamos a hacer exactamente lo mismo. 8 coseno de 90, en este caso sabemos que nos dará 0, y 8 por el seno de 90, pues en este caso nos dará 8. Observe que es lógico, ¿no? Es lógico debido a que el vector 2c está sobre el eje de las y, es decir, que solo tiene componente en j. Para el vector 3D se hace exactamente lo mismo. Así que haremos coseno, 12 por coseno de 150, y así obtendremos menos 10.39, y 12 por el seno de 150, y así obtendremos 6. Para menos un medio de b, exactamente igual, coseno acá, y obtenemos 1.25, y seno por acá, y obtenemos 2.16. Una vez que tenemos todas las componentes, sabemos muy bien que la resultante será la suma de las componentes en I más la suma de las componentes en J. Pues muy bien, hagamos la suma. Si yo hago la suma de las componentes en I, obtengo menos 13.38, y la suma de las componentes en J, pues obtendremos 11.92. Así, el vector resultante no es más que menos 13.38 en I más 11.92 en J. Contestando así al primer literal. Pero no era lo único que nos estaban preguntando, sino que también necesitábamos encontrar un vector paralelo a este vector, pero de magnitud unitaria. ¿Cómo encontrábamos un vector unitario? Pues un vector unitario que necesitamos, un vector unitario AR, no es más que el mismísimo vector R entre la magnitud de dicho vector. Así que primero lo que necesitamos es la magnitud de este vector R. Pues muy bien, la magnitud de este vector R, ¿cómo la vamos a encontrar? Sabemos que será la componente en I al cuadrado más la componente en J al cuadrado. Si nosotros hacemos esto de acá, obtenemos que la magnitud del vector resultante es de 17.92. Una vez obtenido esto, pues el vector unitario AR no será más que la componente en I del vector entre su magnitud, que será 17.92, más la componente en J del vector entre su magnitud, que es 17.92 en J. Por lo tanto, el vector unitario de esta resultante será de menos 0.7467 en I más 0.6652 en J, obteniendo así un vector paralelo al vector resultante, pero de magnitud unitaria. Muy bien, pero ¿sabían que esa no es la única manera de encontrar un vector unitario? Recordemos que existe la circunferencia unitaria y que por lo tanto el radio de esta siempre será de 1. Ahora bien, si yo tengo un vector acá que viene en esta dirección, entonces, si yo quiero un vector paralelo a este vector, pero de magnitud 1, ¿ok? Algo así, lo único que tengo que hacer es medir su ángulo y que el vector unitario será igual al coseno del ángulo en I más el seno del ángulo en J. ¿Por qué?
porque estamos sobre la circunferencia unitaria. Y por eso mismo, cualquier coordenada que yo coloque acá, ya sea A, B, en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o el cuarto, el vector formado por este par ordenado pues tendrá necesariamente una magnitud de 1. Relacionemos esto con el vector resultante anterior. ¿Será que llegaremos al mismo resultado? Pues muy bien, recordemos que la resultante nos había dado menos 13.38 en I más 11.92 en J. ¿En qué cuadrante se encontrará esta resultante? Pues si nosotros graficamos acá, menos 13, por aquí, menos 13.38, obviamente esto no está a escala, y 11.92, podemos observar cómo el vector resultante es este vector que tenemos acá, este vector. ¿En qué cuadrante se encuentra? Este se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Cómo encontramos la magnitud de un vector que se encuentra en el segundo cuadrante? ¿Cómo encontramos dicho ángulo? Sabemos que, para este caso, el ángulo de este vector vendrá dado como 180 grados menos la tangente inversa del valor absoluto de la componente en Y de la resultante entre la componente en X de la resultante. Así, este ángulo será entonces 180 menos la tangente inversa del valor absoluto ¿de quién? De la componente en Y, 11.92 entre menos 13.38. Recuerden que esto es valor absoluto. Sacamos tangente inversa de esta división y obtenemos que esto es igual a 41.697 grados. Realizamos la resta y esto no es más, el ángulo no es más que 138.30 grados. ¿Y esto de qué me va a servir? Pues esto lo voy a ocupar acá para poder encontrar el vector unitario que yo andaba buscando. Así, el vector unitario de la resultante no es más que el coseno de 138.3 en I más el seno de 138.3 en J. Obtenemos estos datos y coseno de 138.3 es menos 0.7467 en I más el seno de 138.3 que es 0.6652 en J. Observa cómo este resultado es exactamente igual al que habíamos obtenido anteriormente. Por lo que el vector unitario se puede encontrar de dos formas. Escoge tú la más adecuada.